Hola amantes de INXS y de los 80 y 90. ¿Listos para un viaje al corazón del rock and roll? Hoy te contamos cómo INXS, allá por los finales de los 70, cruzó el desierto australiano en una furgoneta sin asientos, cocinando en sartenes woks, bajo las estrellas y soñando en conquistar el mundo. Michael Hutchence, Kirk, Andrew y los demás hermanos del alma en modo nómadas totales. Suban el volumen y acompañen esta linda historia. ¿Preparados? Entonces allá vamos. Imagínate esto. Sydney, finales de los 70. INXS, una banda de jóvenes con más sueños que plata, decide mudarse a Perth, al otro lado de Australia. Estamos hablando de un viaje de 3 días cruzando un desierto que parece sacado de una peli post-apocalíptica. No, nada de jets privados. Andrew pone todo su equipo en un W escarabajo que parece que va a colapsar a cualquier momento. Gary manda una Toyota Hiace por tren. Kirk y Michael se suben a la joya de la corona, una Shagging Wagon roja, sin ventanas. Puro estilo tipo, lo que pasa atrás, queda atrás, ¿ok? Si es que ustedes me entienden. Como dijo Kirk, era perfecta para que nadie supiera lo que hacíamos allá atrás. En el camino, hacen una parada en Adelaida, en la casa de la abuela de Kirk. Pero lo mejor viene en medio del desierto. Es de noche, las estrellas brillan como nunca y unos canguros curiosos espían desde la oscuridad. Kirk, que se había hecho un curso de cocina china, saca una sartén wok y prepara unas verduras sichuanesas estupendas. Todos compartiendo risas, pipas y buena onda. Puro rock and roll, ¿no? Llegando a Perth, un lugar de tarjeta postal, playas paradisíacas, vinos que hoy son leyenda y un rollo tranquilo de familias conservadoras. Los Ferris, papás de Andrew, Tim y John, abren su casa a estos 6 jóvenes músicos greñudos que en esa edad, como todos, eran despreocupados. Jill, la mamá de los hermanos Ferris, era un ángel total. Cocinaba, lavaba la ropa, todo con una sonrisa. Pero claro, hasta la paciencia de una santa tiene un límite. Un día, Jill toma a Gary aparte y con toda la sutileza del mundo le dice: «Gary, ven, te enseño a lavar tu ropa y después te enseñaré a plancharla». El mensaje era: chicos, hora de volar del nido. Imagínense administrar a 6 jóvenes llenos de vida y completamente desorganizados. No hay paciencia que resista, ¿verdad? Así que Kirk, Tim y Michael alquilan una casa juntos como hermanos de rock. Gary se junta a un colega. Andrew y John se quedan aprovechando el calor del hogar familiar en esa casa de Perth. Entre ensayos y caos empiezan a hacer la chispa de INXS. Su sonido, estilo, esa magia que los haría una leyenda. Pero no todo fue un camino de rosas. En Perth, los chicos se la ven mala. Se pelean con el único agente de la ciudad, pues él quería que ellos apenas cantasen covers, y terminan tocando en los rincones más perdidos de Australia. Estamos hablando de bares en el fin del mundo, donde el público era más duro que el desierto, pero esos shows, sí valieron la pena. Ahí, entre sudor y cerveza, INXS forjó su alma. Michael brillaba como nadie. La banda sonaba cada vez más bestia y su repertorio empezaba a oler a grandeza. Fue un año de caos, risas y sueños, el primer paso de una banda que haría temblar el planeta. Así que la leyenda de INXS fue desarrollándose como un viaje épico por el desierto, una Shagging Wagon llena de sueños y un Michael Hutchence que ya se transformaba en una estrella. Si aman a esta banda y esa vibra ochentera y el rollo rockero, danos un like, suscríbete y déjanos en los comentarios. ¿Tendrías coraje de enfrentar cualquier cosa para alcanzar un objetivo, así como INXS lo hizo? Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.